¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí comienza Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana, 8:03, en esta transmisión multiplataforma de CNN Chile. Estamos iniciando nuestra programación de esta mañana con estos 30 minutos de informaciones económicas del día. Partimos de inmediato con los indicadores. Echemos un vistazo a los números que hay que conocer para comenzar esta jornada, partiendo por lo que ha ocurrido con la Bolsa de Comercio de Santiago, que ayer tuvo un leve retroceso, 0,05% para llegar a 7.365 puntos en el indicador selectivo a nivel local. Ha sido bien notable lo que ha sucedido con la bolsa chilena, que se ha desacoplado de las pérdidas que han registrado, por ejemplo, las plazas y los indicadores en Estados Unidos, en Wall Street en particular. Fundamentalmente ha sido acotado el impacto, a pesar de desplomes fuertes que ha habido en Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, sus principales indicadores volvieron a caer. La bolsa de comercio local no lo hizo. Por el contrario, algunas acciones tuvieron repuntes fuertes, más de 3%. En el caso de Oro Blanco, de SQM en su serie A y B también por cerca del 2%. Banco Security más de 1,5% y Sonda 1,2%. Por otro lado, el dólar ayer tuvo un cierre de 934 pesos. Así es, 934 pesos el valor del dólar el día de ayer. Y por otro lado, la UF para esta jornada tiene un valor de 38.794 pesos, de acuerdo a los indicadores y a la evolución que está teniendo esta unidad de fomento en nuestro país. Nos vamos con otros indicadores, 8,5, para revisar también lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ya les contábamos, Standard & Poor's durante la jornada de ayer tuvo un cierre negativo en el mercado internacional, mientras que el cobre está cotizándose a esta hora en $4.70 la libra. Sigue al alza el metal rojo, buena noticia para la economía nacional también, sobre todo por lo que significa la entrada de dólares acá en Chile. Por otro lado, el petróleo tiene un valor para hoy de $66 el barril. Es parte de los datos con los que estamos partiendo entonces esta sesión de Agenda Económica AM. Echemos un vistazo también a las portadas y titulares de medios a nivel internacional, acá en Chile también, en materia de negocios. Y vamos a comenzar con Diario Pulso, que trae en su portada como titular principal que Concha y Toro se abre a crecer a través de adquisición de otras viñas. Es lo que trae en su titular central el diario, el suplemento Pulso del diario La Tercera, con una noticia bien interesante, sobre todo cuando esta empresa, que ha tenido una fuerte expansión en mercados internacionales, ha tenido además buenos resultados en el año 2024. Las ganancias se incrementaron en más de 80% y la empresa espera un alza de ventas de entre 3 y 8% para 2025. Se presentarán oportunidades. Viña Concha y Toro tiene la decisión de salir a buscarlas. Fue lo que dijo el gerente general de la empresa a los inversionistas. Fotografía también para Horst Pohlmann, el empresario que murió el día de ayer a los 89 años en Alemania. Su imperio en 5 capítulos, una crónica que trae Diario Pulso también en su portada. Y por otro lado, controlador inglés de ISAPRE Cruz Blanca cifra en $240 millones el impacto que han tenido en su balance los fallos de la Corte Suprema a nivel local. Bien interesante ese dato, porque refleja también cómo desde afuera pueden estar viendo los cambios regulatorios en el sistema de salud privado en nuestro país. Bien, nos vamos ahora a Diario Financiero. También echamos un vistazo a la portada de este otro medio local que destaca en términos bien amplios el fallecimiento de Horst Pohlmann, el fundador de Cencosud, pionero en la expansión regional del retail. Es lo que trae en su portada el Diario Financiero, con un obituario, por supuesto, dedicado a Horst Pohlmann, donde desde tocar el timbre a las 3 de la mañana hasta invertir en Estados Unidos son algunas de las crónicas y anécdotas que relatan 3 exaltos ejecutivos del conglomerado. Ya vamos a estar profundizando en este tema y que trae Diario Financiero hoy. La historia de Costanera Center, su proyecto más ambicioso y monumental, además de las reacciones a nivel político. Ya estaremos profundizando en esos temas en esta edición de Agenda Económica. 8,8. Ahora nos vamos a revisar portadas de medios a nivel internacional de referencia también en materia económica, con un tema muy relevante que se ha conocido en las últimas horas. La Unión Europea decidió responder con contramedidas
a los aumentos de arancel que ha establecido el gobierno de Donald Trump. Es el tema más relevante el día de hoy a nivel internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado claro esta posición y lo trae destacado en su portada del Financial Times, con esta repercusión directa que ha adoptado la Unión Europea en contra de los aumentos de aranceles para el aluminio y el acero que entran en efecto desde el día de hoy. Y eso es lo que tiene entonces en esta situación a Estados Unidos y Europa, enfrentados en una suerte de guerra comercial que se desata a partir del paso que dio Donald Trump y de la represalia que ha adoptado entonces la Unión Europea. Muy interesante porque además incorpora una serie de productos bien icónicos para el mercado productor norteamericano. Por ejemplo, Bourbon, este famoso licor producido en Estados Unidos, será uno de los que se va a ver afectado por estas medidas arancelarias de la Unión Europea. Las clásicas motocicletas Harley Davidson, otro de los productos que también será afectado por este aumento de tarifas que ha aplicado la Unión Europea, 25%, es un total de 26.000 millones de dólares en envíos que hace la industria norteamericana a Europa, el que va a tener que pagar entonces este impuesto extra. Luego vamos a estar profundizando en este tema también. Y nos vamos al Wall Street Journal para echar un vistazo a los titulares de este otro medio, al otro lado del Atlántico. ¿Qué dicen en Estados Unidos? Bueno, destaca también que el mensaje económico de Donald Trump está asustando a algunos de sus consejeros, es lo que destaca también el Wall Street Journal. El equipo más cercano al presidente ha recibido una avalancha de llamadas de altos ejecutivos de negocios norteamericanos que están preocupados, relata Wall Street Journal, acerca de los mensajes mixtos respecto a las tarifas. Algunos de los asesores más reputados del presidente Trump, incluyendo su jefe de gabinete, Susie Wiles, han recibido llamadas algo apanicadas, dice la crónica, de varios jefes ejecutivos, CEOs estamos hablando, y lobistas también, que han urgido a la administración a tratar de llevar esta discusión de las tarifas a un estado algo más calmado, después de todos los ires y venires que ha planteado Donald Trump en esta materia. Muchos en la comunidad de negocios han abandonado los esfuerzos para llegar al presidente y poder revertir este curso, en lo que plantea la crónica de Wall Street Journal. Y muy interesante también, un poco más abajo, si es que hacemos scroll ahí en la pantalla, vamos a llegar a una nota que es bien interesante porque muestra cómo uno de los productos fabricados en Estados Unidos más emblemáticos quizás ya está viendo las repercusiones. Ahí está uno de las grandes víctimas de la política arancelaria que está empujando Donald Trump, la Ford F-150, esta camioneta grande, icónica de Estados Unidos. Bueno, se está viendo impactada por el aumento también de tarifas al aluminio y al acero importado. Está subiendo los costos de producción y golpea los precios de este producto. Ya vamos a estar profundizando más en las consecuencias que ha tenido todo esto. Bien, 8:12. Vamos a profundizar entonces en la noticia más importante del día de hoy, de ayer, en materia económica, el fallecimiento de Horst Paulmann a los 89 años. Murió en Alemania, acompañado de su familia, en un dormir muy sereno, decían desde su familia más cercana, para comunicar esta información. El fallecimiento de uno de los empresarios más exitosos en los últimos 100 años en nuestro país, que llegó junto a su familia desde Alemania a Argentina, luego a Chile, y que después de tomar las riendas de los negocios familiares en Temuco logró construir un imperio que hoy día está en distintos países de Latinoamérica, con presencia en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú. Se transformó en uno de los empresarios del retail más importantes de la región. No son pocos los ejecutivos que dicen que es uno de los mejores supermercadistas del mundo. Así lo definía Richard von Appen, ex presidente de la SOFOFA, para describir lo que había logrado construir Horst Paulmann, un hombre obsesivo con el trabajo, que muchas veces llegaba a límites bien extraordinarios desde el punto de vista del rol que tenían, preocupado de cada uno de los detalles, con el foco puesto en el cliente. Así lo han definido muchos de sus cercanos, de aquellos que lo conocieron de primera fuente, trabajando codo a codo con él para el desarrollo de los proyectos que tenía Cencosud, proyectos que iban desde la construcción de cadenas de hipermercados hasta el más icónico probablemente,
y el gran proyecto que encabezó en su última etapa, el desarrollo del Costanera Center, que se ha convertido en un ícono también en distintos sentidos de nuestro país. Ayer en Agenda Económica PM pudimos conversar con un ejecutivo que lo conoció muy bien, trabajando de cerca en el liderazgo de Cencosud, el exministro Lawrence Goldborn. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer en esta conversación con CNN Chile. Un personaje muy particular, un empresario de tremenda energía y que le hizo muy bien al país. Era un hombre muy exigente y obviamente tenía cierto grado de porfía y era llevado a sus ideas, como corresponde a cualquier hombre que ha hecho cosas extraordinarias como las que él hizo. Pero era una persona que entendía y aceptaba ideas de otros. Él se adelantó en varias décadas a un concepto que hoy día es muy común. Todo el mundo habla de servicio al cliente, todo el mundo habla de que el cliente es lo más importante para un negocio. Él esto lo decía 40 años atrás. La preocupación por lo que el cliente sentía, vivía y experimentaba en sus locales, para él era fundamental. Siempre quería invertir, siempre quería crecer, siempre estaba preocupado de que al país le fuera bien. Independiente del gobierno que gobernara, independiente de quién liderara este país, su gran motivación era desarrollar proyectos, crear empresas y empujar a que el bienestar llegara a más gente. Ahí estaba entonces la visión de Lawrence Goldborn respecto a Horst Pohlmann y algunos de los legados que dejó a la construcción de este imperio a través de Cencosud. En 1963 se produjo la apertura del supermercado Las Brisas en Temuco, que fue el inicio del desarrollo de esta cadena de supermercados y que tuvo varios hitos, con la apertura, por ejemplo, del supermercado Jumbo en Kennedy, allá por la década del 70, en el año 76 en particular, que marca también de alguna forma el sello y la visión que tuvo Horst Pohlmann para desarrollar este tipo de formatos. Uno nuevo acá en Chile, con productos importados de otras categorías, que fue muy exitoso a la larga y que lo transformó también en uno de los íconos del desarrollo de Cencosud. Visionario porque en ese momento todo el sector que hoy es Alto Las Condes era en la práctica la periferia de Santiago, una zona de campo que permitió luego en todo caso un crecimiento notable para uno de los íconos, como decíamos, del desarrollo supermercadista de su cadena y que tuvo a través de el desarrollo del proyecto del Costanera Center probablemente también uno de los hitos desde el punto de vista del crecimiento que había alcanzado este conglomerado, que incluye no solo supermercados, sino también centros comerciales, cadenas de retail, de desarrollo de productos para el hogar, entre otras cosas, y que le permitió luego llegar a otros países de Latinoamérica, incluso también entrar en los Estados Unidos. El mensaje de Horst Pohlmann, de muy bajo perfil a nivel mediático, rara vez lidiaba con la prensa, pero de todas maneras tuvo algunas intervenciones y en distintas ocasiones dejaba en claro también fundamentalmente su esfuerzo por tratar de construir un conglomerado grande que generara también crecimiento para el país, y es probablemente ese rasgo el que ha sido destacado en las últimas horas por distintos actores. Incluso el presidente Gabriel Boric también destacaba el espíritu emprendedor. La ministra del Trabajo, Janet Jara, por ejemplo, también decía que sin duda era una persona que al país ha contribuido en la generación de empleo y de crecimiento. Su aporte fue aportar al desarrollo económico, decía la ministra del Trabajo, bien significativo también desde el punto de vista político. A pesar de no haber tenido nunca alguna preferencia explícita desde el punto de vista político, mantuvo buenas relaciones con distintos gobiernos y tuvo vínculos bien cercanos con Ricardo Lagos y con el gobierno de Michelle Bachelet en momentos en que estaba la crisis económica en curso en Chile, el año 2008, 2009, post-crisis subprime. La reapertura de obras del Costanera Center se transformó en una suerte de ícono y fue utilizado en ese momento desde el punto de vista del mensaje político para poder dar una señal clara de reactivación también del país en ese contexto. Algunas de las señales y recuerdos que han surgido a propósito del fallecimiento de Horst Pohlmann, un conglomerado con presencia en distintos países que llega ya a tener una facturación de más de 18.500 millones de dólares como el primer retailer a nivel nacional, y más de 100.000 trabajadores desempeñándose en distintas funciones, reflejo del crecimiento al final que tuvo Cencosud de la mano de Horst Pohlmann y que le permitió acumular una fortuna cercana a los 5.000 millones de dólares que ahora probablemente quedará en manos de sus herederos. 8:18, nos vamos a la pausa, ya volvemos con más de Agenda Económica.
8:22, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica AM y les vamos a contar detalles de lo que está esperando el mercado para las próximas cifras de inflación y de IMASEC, porque ayer conocimos detalles de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central y son bien interesantes respecto a la previsión inflacionaria para los próximos meses y buena noticia quizás también para el gobierno, ¿no? Desde el punto de vista de las expectativas que hay en el mercado que parecen estar alineadas también con lo que está viendo el Ejecutivo, algo más optimistas quizás. Por ejemplo, la inflación para el próximo mes, de acuerdo a esta encuesta de expectativas económicas, debería estar en el 0,5% en marzo. Eso es lo que está proyectando el mercado. El mes siguiente, en abril, debería ser de 0,3%. Si se cumplen ambas proyecciones, el mercado estaría previendo entonces un escenario inflacionario bien estable y es una buena noticia, como decíamos, para el ministro Mario Marcel y para el gobierno en general, dado las condiciones inflacionarias que habíamos visto en el primer mes del año, que habían generado preocupación porque daban la impresión de que en enero la inflación parecía algo más descontrolada después de haber registrado un 1,1%. Para fines de año se espera un 3,5% de inflación acumulada, un 4% de inflación acumulada es lo que está proyectando entonces el Banco Central a través de esta encuesta de expectativas económicas, que es una encuesta en distintos actores del mercado que se consolida en este sondeo. Por último, para el IMASEC del mes de febrero se espera un 1% de crecimiento. Hay algunos actores que prevén una contracción, pero en la mediana por lo menos se espera una expansión de 1% el dato que conoceremos a comienzos del mes de abril. 8:23 y profundizamos también en las noticias arancelarias de las últimas horas en este verdadero Big Bang que ha abierto Donald Trump con la imposición de medidas arancelarias en contra de sus socios México y Canadá y también en contra de China, que están generando efectos en los mercados. Y ahora es la Unión Europea la que ha anunciado represalias contra Estados Unidos directamente a propósito de los anuncios hechos por Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha planteado la Unión Europea? Bueno, que va a establecer un impuesto a las importaciones que vengan desde Estados Unidos por productos que totalizan más de 26.000 millones de dólares. Y eso es una represalia bien consistente, muy dura y que va a afectar a productos específicos. El Ejecutivo de la Unión Europea ha anunciado estos aranceles de 25% y que ha sido calibrada cuidadosamente y se basa en un planteamiento de dos fases. Pero el total de las contramedidas que va a aplicar la Unión Europea va a alcanzar un valor económico de 26.000 millones de dólares. ¿Qué productos, según el diario El País, podrían verse afectados? El clásico bourbon norteamericano exportado hacia Europa, algunos productos de vestir y de marcas emblemáticas también como Levi's, además de las motocicletas Harley Davidson, otro clásico también de los Estados Unidos que podría entrar entonces en el mercado europeo con una tarifa más alta y por lo mismo entonces afectar gravemente la comercialización de este tipo de productos. Y ahí empieza ya a tomar forma el impacto negativo que esto puede tener en la producción industrial norteamericana. Este anuncio se ha hecho durante las últimas horas, ya veremos cómo van reaccionando desde Estados Unidos luego que Donald Trump diera señales también de echar pie atrás en algunas de estas medidas en las últimas semanas. Y por último nos vamos 8:25 recomendándoles información que está en nuestro sitio web en cnnchile.com. Ustedes pueden ir a la sección de negocios y ahí encontrarán este artículo que está bien interesante, muy sabroso podríamos decir desde el punto de vista de la controversia. El ministro de nombre sencillo no tendría por qué haberse picado. Fue el dardo que lanzó Klaus Schmidt-Hebel a Mario Marcel. Recordemos que en algún momento el ministro de Hacienda hizo alusión al economista planteando precisamente que el economista de apellido compuesto, en alusión a Schmidt-Hebel, se había equivocado con alguna de sus proyecciones. Bueno, esta tensión se ha mantenido en buenos términos en todo caso, pero sigue ahora en el inicio de este 2025 y Schmidt-Hebel hace alusión a las proyecciones económicas erradas del Ministerio de Hacienda. Lo abordó ayer en un foro. Si ustedes quieren ver detalles de lo que dijo, están disponibles ya en nuestro sitio web cnnchile.com. Nos vamos con esta información 8:26. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Ya comienza CNN Chile Radio. Que tengan un muy buen día.